Hay momentos en la vida donde parece que todo está detenido. Has orado, has clamado, has llorado con el corazón en la mano, y aún así, nada se mueve. Las puertas siguen cerradas, las oportunidades no llegan, y cada intento parece chocar contra un muro invisible. No es falta de fe. No es que no ames a Dios. Pero algo dentro de ti empieza a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué si oro con sinceridad, todo sigue igual? ¿Será que no me están escuchando allá arriba? Este video es para ti. Porque quizás lo que te falta no es más fe, ni más esfuerzo, sino aprender a hablar de una manera distinta. Hoy no vienes a aprender una fórmula mágica, ni a repetir frases vacías. Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte un lenguaje nuevo. Un lenguaje que abre lo que parecía sellado. Que libera lo que estaba atado. Que ilumina lo que estaba oscuro. Aquí no hablamos de misticismo, hablamos de una relación viva con el Espíritu. Él no responde al ruido de nuestras emociones, sino a la verdad de nuestras palabras cuando nacen desde lo profundo del alma. Por eso, en este espacio, vamos a descubrir 12 palabras poderosas. No son cualquier tipo de palabras. Son llaves. Son declaraciones con propósito. Son herramientas espirituales que el Espíritu Santo ha preparado para desbloquear áreas específicas de tu vida, tus decisiones, tu propósito, tu dirección, tu sanidad, tu paz interior. Este no es un video más. Es un altar. Un lugar donde cada palabra pronunciada con fe puede desatar un cambio real. Hoy no solo vamos a orar, vamos a declarar con autoridad. Vamos a alinearnos con la voluntad de Dios para ver cómo lo que estaba detenido comienza a moverse. Tal vez llegaste hasta aquí cansado. Tal vez sientes que estás dando vueltas sin avanzar. Pero si estás viendo esto, no es casualidad. Este es tu momento. Esta es tu señal. El Espíritu Santo ha venido a encontrarte para enseñarte a hablar de una forma que rompe el bloqueo y activa lo que lleva tiempo esperando ser liberado. Así que prepárate. Porque lo que vas a declarar hoy no solo cambiará tu forma de orar, va a cambiar tu ambiente, tu camino, tu destino. Y todo comienza con una sola cosa, estar dispuesto a hablar el lenguaje del Espíritu. Y antes de seguir adelante, deja una semilla de fe, escribiendo en los comentarios, Espíritu Santo, enséñame a escucharte. Porque cuando uno aprende a oír su voz, ya nada vuelve a ser igual. Hazlo con el corazón abierto, y deja que esa declaración marque el inicio de una nueva etapa en tu vida. Porque cuando te atreves a creer, el Espíritu comienza a moverse de formas que jamás imaginaste. Además, si te gusta este tipo de mensajes y deseas recibir más palabras que iluminen tu camino espiritual, te invito a unirte a esta comunidad de fe. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle un like, no por rutina, sino porque al hacerlo, permites que esta palabra llegue a alguien que ahora mismo necesita esperanza tanto como tú. Comenzamos. Hay momentos en los que haces todo lo que sabes hacer. Oras con fe, tomas decisiones con valentía, te esfuerzas cada día con la esperanza de ver aunque sea un pequeño avance. Pero a pesar de todo, todo sigue igual. El tiempo pasa, pero el panorama no cambia. Hay una sensación interna de estancamiento que no siempre puedes explicar con palabras, pero que reconoces con dolor. Es como si caminaras en círculos, como si cada intento de avanzar terminara dejándote en el mismo punto. Y lo más frustrante no es el silencio de afuera, es el silencio de adentro. No estás solo. Hay muchos que han sentido ese mismo peso. Gente de fe, hombres y mujeres que aman a Dios profundamente,
pero que en algún punto sienten que hay un muro invisible delante de ellos. Y no es falta de fe, no es pecado oculto. Es que tal vez el lenguaje que estás usando no es el que activa la atmósfera espiritual adecuada. Porque el problema no siempre está en la intensidad con la que oramos, sino en la alineación de nuestras palabras con lo que el Espíritu Santo quiere desatar. Un camino cerrado no siempre es un castigo. A veces es una protección. A veces es una pausa divina. Otras veces es simplemente una señal de que el Espíritu no quiere que sigas avanzando en esa dirección. Pero cuando no entendemos esto, el alma se inquieta, el corazón se cansa y la fe empieza a desgastarse en silencio. Hay decisiones que parecen correctas desde la lógica, pero que espiritualmente no están habilitadas. Por ejemplo, puedes estar aplicando a trabajos, enviando propuestas, tratando de restaurar una relación o buscando respuestas, pero todo se bloquea sin explicación. Nada fluye. Y entonces comienzas a pensar que el problema eres tú. Que algo estás haciendo mal. Que tu fe es débil. Que Dios ya no te escucha. Pero el cielo no está cerrado. El cielo está esperando que hables el idioma correcto. La Biblia nos habla muchas veces de caminos. Pero no se refiere solo a rutas físicas. Habla de procesos, decisiones, direcciones en la vida. Por eso, cuando un camino está cerrado, no necesariamente es porque fallaste. Puede ser que estás tratando de avanzar en un proceso que ya caducó. Puede ser que estás insistiendo en una temporada que ya terminó. O incluso puede ser que estás caminando en dirección contraria a lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Un ejemplo sencillo: imagina a alguien que intenta abrir una puerta con una llave que no corresponde. Por más que insista, por más fuerza que use, por más oraciones que levante, la puerta no se abrirá. No porque no tenga fe, sino porque esa no es la llave correcta. Así pasa en lo espiritual. El Espíritu Santo no está esperando más palabras, está esperando las palabras correctas. Porque hay palabras que no solo comunican, sino que activan. Palabras que cuando se alinean con el cielo, sueltan lo que estaba retenido. Quizá en este momento hay algo en tu vida que lleva tiempo detenido. Algo que no termina de avanzar. Y cada vez que parece que va a desbloquearse, algo lo detiene. No sabes si es una prueba, si es una trampa del enemigo o si es un mensaje del cielo. Y en medio de esa confusión, tu oración empieza a perder fuerza, porque el corazón se fatiga cuando no ve resultados. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte algo más profundo. Hoy no vamos a repetir oraciones vacías. Hoy vamos a aprender a declarar con autoridad. Porque cuando declaras lo que el Espíritu te muestra, las puertas responden. El estancamiento empieza a ceder. La atmósfera cambia. Esto no es misticismo, es relación. No es repetir fórmulas, es hablar desde una conexión real con Dios. Y en esa relación hay palabras que no nacen de la emoción, sino del Espíritu. Palabras que no suenan poderosas, pero que en el mundo invisible abren lo que parecía cerrado para siempre. Tal vez lo que necesitas no es hacer más, sino decir lo que el Espíritu está esperando. Dejar de empujar y empezar a declarar. No desde la desesperación, sino desde la dirección. Porque una palabra guiada por el Espíritu tiene más poder que 1000 gritos en el desierto. Y aquí comienza tu nueva forma de orar. No desde el cansancio, sino desde la revelación. No desde el por qué no se abre, sino desde el Espíritu Santo, que debo declarar. Porque cuando tus palabras coinciden con su voluntad, el cielo responde. Y cuando el cielo responde, nada puede seguir detenido.
Ahora estás listo para la primera llave. Prepárate, porque lo que viene no solo cambiará tu forma de hablar, cambiará tu camino. Uno de los momentos más desconcertantes en la vida espiritual no es cuando las cosas van mal, sino cuando todo está en silencio. Cuando haces una oración honesta y no hay respuesta. Cuando clamas de madrugada, pero el cielo parece cerrado. Cuando preguntas, Dios, ¿estás ahí? Y no escuchas nada. Ese silencio pesa. Ese silencio incomoda. Ese silencio hace temblar la fe más firme, porque sientes que estás hablando con alguien que no está contestando. Hay personas que dicen que Dios siempre responde. Que si no habla, es porque ya te dijo lo que necesitabas saber. Y aunque a veces eso es cierto, hay otras veces en las que el silencio tiene un propósito más profundo. El alma se inquieta, el corazón se cansa y la fe empieza a desgastarse en silencio. Pero lo que muchos no entienden es que el silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces, es entrenamiento. A veces, es preparación. A veces, es protección. Piensa en Jesús, justo antes de empezar su ministerio público. Fue llevado por el Espíritu al desierto. No al templo. No al monte de la transfiguración. Al desierto. Y allí, en medio del calor, del vacío y de la tentación, el cielo no tronó con palabras. No hubo ángeles cantando todo el tiempo. Solo soledad. Solo pruebas. Y sin embargo, ese silencio no significaba abandono. Significaba formación. Muchos confunden el silencio con castigo. Pero Dios no castiga ignorando. Dios forma en el silencio. Es allí donde purifica tus intenciones, donde revela tu dependencia, donde te enseña a no vivir solo de emociones, sino de convicción. Hay silencios que no son señales de que Dios no está, sino de que quiere que aprendas a reconocerlo más allá del ruido. Porque mientras la emoción quiere fuegos artificiales, el espíritu quiere profundidad. Mientras el alma busca consuelo inmediato, Dios está enseñándote a caminar por fe y no por vista. Un camino cerrado no siempre es un castigo. A veces es una protección. A veces es una pausa divina. Y cuando se une el camino cerrado con el silencio del cielo, lo primero que viene es el miedo. Luego la duda. Luego la tentación de pensar que todo ha sido en vano. ¿Será que Dios ya no me habla como antes? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que me equivoqué de camino? Y en medio de esas preguntas, el enemigo susurra mentiras. Dios se olvidó de ti. Tus oraciones no sirven. Mejor ni intentes más. Pero escucha esto, si el cielo guarda silencio, es porque estás a punto de aprender algo que las palabras no podrían enseñarte. Hay respuestas que no llegan por palabras, sino por procesos. Hay caminos que no se abren con gritos, sino con madurez. Y hay silencios que no son indiferencia, sino estrategia divina. A veces, el Espíritu no habla porque está esperando que tú aprendas a estar quieto. A veces guarda silencio porque quiere que seas tú quien active la atmósfera correcta. No con desesperación, sino con sabiduría. Porque no se trata de la cantidad de tus oraciones ni de tu nivel de fe. Se trata de aprender a escuchar con el corazón lo que no siempre llega al oído. Cuando Dios calla, no lo hace por crueldad. Lo hace porque está viendo si confías en Él incluso cuando no hay señales. Está probando si sigues creyendo aunque no sientas. Si sigues avanzando aunque no veas. Si sigues orando aunque no escuches. Porque ahí es donde se forma una fe que no depende de emociones, sino de verdad. Y esa fe es la que abre puertas.
Esa fe es la que mueve el cielo. Esa fe es la que transforma tu entorno. Porque cuando tú declaras desde el Espíritu, lo imposible se empieza a mover. No desde el ruido, sino desde la profundidad. No desde la ansiedad, sino desde la confianza. Tal vez el silencio que estás viviendo ahora no es un castigo, es un entrenamiento. Tal vez no necesitas una nueva señal, sino una nueva postura. Una postura de espera activa, una actitud de humildad, una declaración que diga, aunque no escuche nada, sé que estás aquí. Aunque todo parezca detenido, confío en que estás obrando. Y desde esa confianza, desde esa certeza que no depende de lo que ves, se empieza a abrir un nuevo nivel de conexión. El silencio ya no te desespera, te prepara. El estancamiento ya no te frustra, te moldea. Porque sabes que cuando el Espíritu habla, nada vuelve a ser igual. Y mientras esperas, mientras todo parece en pausa, Él te está posicionando para que lo próximo que escuches no sea solo una respuesta, sea una dirección. Una revelación. Una palabra que desbloquea lo que por tanto tiempo estuvo detenido. Ahora estás listo para comprender por qué, incluso cuando parece que todo está bloqueado, el Espíritu puede estar trabajando más de lo que imaginas. Hay algo que no muchos dicen, pero todos necesitamos entender: no todas las puertas cerradas son obra del enemigo. A veces, es el mismo Espíritu Santo quien se encarga de cerrarlas. No por castigo, no por rechazo, sino por dirección. Porque el plan de Dios para tu vida no depende de cuántas oportunidades persigas, sino de cuáles Él ha preparado para ti. Pablo, uno de los hombres más usados por Dios en la historia de la fe, también vivió esto. En el libro de los Hechos, capítulo 16, Pablo tenía una intención clara: ir a predicar el Evangelio en Asia. Una meta noble, un propósito correcto. Pero el texto dice algo que muchos pasan por alto: el Espíritu Santo no les permitió ir. Y luego, intentaron ir a otra región, Bitinia, y otra vez, el Espíritu de Jesús no se los permitió. 2 puertas cerradas. 2 caminos bloqueados. ¿Por qué Dios le impediría predicar? ¿Por qué cerraría el paso a algo tan bueno? Porque el Espíritu veía más allá. Porque mientras Pablo pensaba en Asia, Dios ya estaba viendo a una mujer llamada Lidia en Filipos, a un carcelero que iba a ser salvo con toda su casa, a una iglesia que sería clave en el avance del Evangelio. La puerta que Pablo quería no era la puerta que Dios había abierto. Y lo más sabio que hizo fue no forzarla. Hay una diferencia entre la insistencia humana y la dirección divina. A veces queremos que algo funcione solo porque es bueno, porque suena correcto, porque otros lo han logrado. Pero si el Espíritu no está ahí, avanzar es exponerse al desgaste, a la frustración y al desvío. Pablo no se enojó, no discutió con Dios, no insistió hasta que lo dejaran pasar. Él discernió que esa negativa no era un no cruel, era una espera, un no por aquí, un tengo algo mejor. Un camino cerrado espiritualmente puede ser una relación que no prospera, un proyecto que no despega, una oportunidad que siempre se atrasa, una oración que parece no tener respuesta. Pero no todos los caminos cerrados son castigos. A veces son protecciones divinas. Y eso es lo que vivió Pablo. El Espíritu no le dijo que no predicara, le dijo que no era ahí. Porque Dios no solo se interesa en lo que haces, sino en dónde y cuándo lo haces. Hay una geografía profética para cada llamado, y hay un tiempo exacto para cada fruto. El problema es que cuando una puerta se cierra, lo primero que hacemos es culparnos. Pensamos: algo hice mal, me falta fe, Dios me está castigando. Pero si incluso Pablo, lleno del Espíritu, fue frenado por el mismo Espíritu,
¿Por qué deberías tú pensar que un no divino es un rechazo? Al contrario, cuando el Espíritu cierra una puerta, está cuidando tu propósito. Está evitándote pérdidas. Está guiándote a un destino mayor. Es como un padre que no deja a su hijo jugar en la calle, no porque no lo ame, sino porque lo ama demasiado como para exponerlo al peligro. Muchas personas están enojadas con Dios por puertas que no se abrieron, sin saber que eso fue lo más misericordioso que el cielo pudo hacer por ellas. Porque si hubieran entrado por esa puerta, habrían perdido su paz, su tiempo, su enfoque. Pero Dios intervino, y aunque en ese momento dolió, con el tiempo verás que fue lo mejor. Cuando Dios no responde, no es porque se haya ido. Es porque te está formando. Y cuando te cierra un camino, no es para dejarte sin dirección, es para redirigirte. Pablo entendió esto y no se detuvo. No se quedó lamentando lo que no fue. Siguió avanzando, y entonces tuvo una visión en la noche, un varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí estaba la puerta correcta. Ahí estaba el propósito. Ahí estaba la dirección del Espíritu. Tal vez hoy tú estás frente a una puerta cerrada y no entiendes por qué. Tal vez sientes que estás preparado, que tienes el corazón correcto, que tus intenciones son buenas. Pero si el Espíritu no te deja pasar, es porque el destino que te espera necesita una obediencia completa, no parcial. No es tu lógica, es su sabiduría. No es tu agenda, es su plan eterno. Por eso, antes de insistir en entrar donde algo no fluye, ora así: Espíritu Santo, si esta puerta no es tuya, ciérrala completamente. Y si hay otra que tú abriste, muéstramela con claridad. Porque lo que más necesitas no es entrar rápido, es entrar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la guía correcta. El cielo no está cerrado. El cielo está esperando que hables el idioma correcto. Y a veces, ese idioma comienza diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así se alineó Pablo. Así se abren los caminos que valen la pena. Estás aquí porque hay algo en ti que anhela avanzar, pero no sabes hacia dónde. Has orado con fe, has esperado con paciencia, pero aún no ves el camino claro. Y quizá, sin darte cuenta, has estado pidiéndole a Dios resultados sin antes pedirle dirección. Por eso, la primera palabra que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy es sencilla, pero poderosa: guíame. No desde el miedo, sino desde la rendición. No para que tus planes se cumplan, sino para que te alinees con los suyos. Cuando dices guíame, reconoces que no tienes todas las respuestas. Le das permiso al Espíritu para tomar el volante de tu vida. Esta palabra desactiva la ansiedad del control y activa la confianza de quien sabe que hay un propósito más alto. Moisés no dio un solo paso en el desierto sin clamar: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. David no entraba en batalla sin antes preguntar: ¿subo, Señor? ¿Me los entregarás? Este no es solo un video. Es un altar. Y aquí, la primera llave que el cielo quiere entregarte es esta súplica humilde que abre caminos invisibles. Porque cuando tú dejas de avanzar por tus fuerzas y empiezas a caminar por la guía del Espíritu, algo cambia. No son fórmulas mágicas, son decretos con poder. Hoy, si lo único que puedes decir es guíame, dilo desde lo más profundo. Porque esa palabra, cuando nace del Espíritu, se convierte en faro en la oscuridad. No necesitas saber todo lo que viene, solo necesitas seguir al que sí lo sabe todo. El cielo se abre cuando reconoces que no sabes a dónde ir, pero decides confiar en quien sí conoce el camino. A veces no es que estés en el camino equivocado, es que estás caminando a oscuras.
Por eso, la segunda palabra que el Espíritu quiere que aprendas a declarar es, alumbra. Cuando la dices, no estás pidiendo que te lleven de la mano, estás pidiendo que se encienda una luz interna. Esa luz que no solo ilumina el camino, sino que revela lo que antes no veías. No puedes avanzar si no sabes hacia dónde, y no puedes decidir bien si todo está en penumbra. El cielo no está cerrado. El cielo está esperando que hables el idioma correcto. Y a veces, ese idioma no es un grito desesperado, sino una palabra revelada: alumbra mis pensamientos, Señor. Alumbra mis emociones, alumbra esta situación que no entiendo. El salmista lo decía así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es solo poesía, es una verdad espiritual. Hay claridad que solo viene cuando el Espíritu interviene. Cuando oras con esta palabra, no estás pidiendo una señal externa, estás pidiendo una transformación interna. Estás reconociendo que necesitas visión, no solo dirección. Y cuando esa luz se enciende, lo que parecía confuso comienza a ordenarse. Lo que parecía un laberinto empieza a tener salida. No es que Dios no estuviera hablando, es que aún no habías pedido la luz necesaria para entender. Declara alumbra con fe, y la oscuridad no tendrá poder sobre ti. Hay cosas que no necesitan comprensión, necesitan ruptura. Por eso, la tercera palabra que hoy se te entrega es, rompe. Porque hay cadenas que no se explican, solo se quiebran. Hay ciclos que no se entienden, solo se interrumpen. Y hay muros que no se rodean, se derriban. Esa es la autoridad que el Espíritu Santo quiere que tomes hoy. No para pelear con tus fuerzas, sino para declarar lo que Él ya ha decidido liberar. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, para dar libertad a los cautivos. Y cuando tú dices rompe, te estás alineando con ese mismo poder. Hoy no solo vas a orar, vas a declarar. Y no con tus fuerzas, sino con la guía directa del Espíritu Santo. Hay pensamientos que deben romperse, acuerdos invisibles que deben cortarse, herencias espirituales que ya no deben seguir pasando de generación en generación. No estás atado porque quieras estarlo. Estás atado porque aún no habías usado la palabra que rompe lo que parecía indestructible. Rompe, Señor, lo que yo no puedo romper. Rompe mi orgullo, rompe mis miedos, rompe esta resistencia que me impide rendirme completamente. Esa es una oración valiente. No buscas reparación, buscas transformación. Y lo que se rompe por el Espíritu, no vuelve a atarte jamás. La siguiente palabra tiene una fuerza especial: abre. Porque no todo lo cerrado es tu culpa, pero si todo lo cerrado necesita intervención divina. Has tocado puertas, has golpeado con fe, pero muchas veces, al no ver respuesta, creíste que no eras digno de recibir. Pero cuando tú dices abre, no estás reclamando, estás activando el permiso del cielo para que Dios intervenga. Yo soy el que abre y nadie cierra, dice el Señor. Y cuando Él abre, no hay fuerza humana ni espiritual que pueda cerrarlo. Por eso, esta palabra no es un intento más, es una orden profética respaldada por lo alto. Cada una de ellas toca una dimensión diferente de tu ser. Cuando declaras abre, estás diciendo: no tengo la llave, pero sé quién la tiene. No puedo más, pero confío en quien sí puede. Abre mi mente para entender, abre mi corazón para recibir, abre ese camino que no se mueve. Eso es lo que el Espíritu espera que digas, no para que las cosas simplemente mejoren, sino para que lo sobrenatural empiece a manifestarse. Esta palabra rompe la inercia, destraba lo que estaba estancado y prepara el terreno para lo nuevo. No es gritar más fuerte, es hablar más claro.
Y cuando tú dices abre desde el Espíritu, el cielo obedece. A veces no es que no sepas qué hacer. Es que necesitas la seguridad de que lo que vas a hacer viene de Dios. Por eso, la siguiente palabra que el Espíritu pone en tus labios es, confirma. Porque hay decisiones que no se deben tomar por impulso, sino por revelación. Y aunque tengas fe, a veces el alma necesita una señal, una respuesta que diga, sí, este es el camino. No porque dudas de Dios, sino porque quieres estar seguro de estar caminando con Él. Cuando dices confirma, estás reconociendo que tu voluntad ya no es la que manda. Estás diciendo, Señor, si esto no viene de ti, deténlo. Pero si es tuyo, muéstramelo con claridad. Eso no es debilidad espiritual. Es sabiduría. No se trata de repetir fórmulas, es hablar desde una fe conectada al cielo. Y una fe conectada no se apresura. Espera una confirmación del Espíritu. Gedeón pidió confirmación y Dios no se ofendió. Samuel escuchó su nombre y necesitó confirmarlo 3 veces. La fe madura no es la que actúa sin pensar, es la que espera y pregunta. Confirma si debo seguir. Confirma si debo soltar. Confirma si esto es parte de tu voluntad o solo un deseo mío. Cuando oras así, el cielo se mueve con ternura, porque no estás buscando resultados, estás buscando obediencia. Y eso toca el corazón de Dios. Hay momentos donde la fe se vuelve ciega no por falta de visión, sino por exceso de ruido. Por eso, la palabra que viene ahora es, muéstrame. Es una oración humilde, profunda, necesaria. No estás pidiendo milagros a la vista, estás pidiendo claridad en el corazón. Muéstrame lo que tú ves. Muéstrame lo que mis emociones nublan. Muéstrame lo que mi lógica no entiende. Un camino cerrado espiritualmente puede ser una relación que no prospera, un proyecto que no despega, una oración que parece no tener respuesta. Pero cuando tú dices muéstrame, estás reconociendo que no puedes discernirlo todo por ti mismo. Que hay cosas que solo el Espíritu puede revelar. Y eso no te hace menos fuerte, te hace más guiado. Muéstrame si debo quedarme. Muéstrame si debo seguir. Muéstrame si hay algo en mi interior que debo cambiar. No es una súplica de desesperado, es una búsqueda sincera. El Espíritu honra al que pide ver. Porque ver no es solo mirar hacia adelante, es ver hacia adentro. Y cuando el Espíritu te muestra, lo hace con amor, con precisión y con propósito. No estás perdido, solo necesitas una revelación más profunda. Y cuando la pides, llega. No por mérito tuyo, sino por amor de Él. Porque Dios no esconde el camino a quienes tienen el valor de pedir dirección. Y entonces llega una palabra que no pide nada, solo espera, habla. Es una palabra que no se dice con prisa, se dice con reverencia. Es lo que dijo Samuel cuando reconoció que era Dios quien lo llamaba, habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque a veces, lo que más necesitas no es una puerta abierta ni una señal urgente, sino una voz que te recuerde quién eres y hacia dónde vas. Cuando tú declaras desde el Espíritu, lo imposible se empieza a mover. Y a veces lo que mueve lo imposible no es una acción externa, es una palabra de Dios en tu interior. Pero para escucharla, primero debes pedirla. No porque Dios no hable, sino porque muchos no están dispuestos a oír. El Espíritu Santo no grita, susurra. Y ese susurro puede cambiarlo todo. Habla, Señor, aquí estoy. No quiero actuar sin tu voz, no quiero avanzar sin tu guía. No me conformo con lo que yo creo, quiero lo que tú dices. Esta palabra abre el canal más profundo que existe,
el del corazón de Dios al tuyo. Cuando Él habla, no solo da instrucciones, sana. No solo dirige, transforma. No hables más. Pide que Él hable. Y cuando lo haga, guarda su voz como el tesoro más sagrado de tu vida. Porque esa palabra puede darte lo que años de esfuerzo no lograron. Su voz es tu mayor recurso. Y está más cerca de lo que piensas. Hay cosas que tú ya no puedes cambiar con tus fuerzas. Hábitos, heridas, formas de pensar, maneras de reaccionar. Y por eso esta palabra tiene poder. Cambia. No estás diciendo ayúdame a mejorar, estás diciendo hazme de nuevo. Porque hay momentos en los que no basta con ajustar lo viejo. Es necesario nacer otra vez desde lo profundo. Cambia lo que no puedo cambiar. Transforma lo que ya intenté 1000 veces y no logré. Toca lo que ya me cansé de arrastrar. Esa es una oración que el Espíritu no ignora. Porque no estás pidiendo desde la soberbia, sino desde la rendición. Y cuando uno se rinde, el cielo actúa. Este no es solo un video. Es un altar. Un momento de encuentro con el cielo. Y en ese altar, Dios no remienda, Dios renueva. No pone parches en tu carácter, te da un corazón nuevo. Cuando dices cambia, estás soltando el control. Estás reconociendo que no se trata de fuerza de voluntad, sino de poder espiritual. Cambia mis pensamientos, cambia mi ánimo, cambia mis patrones, cambia mi historia. Porque cuando Dios cambia, lo hace todo nuevo. Y lo que antes era una lucha constante, se convierte en un testimonio glorioso. No temas ser transformado, porque la nueva versión de ti que el Espíritu quiere mostrar será más fuerte, más libre y más llena de propósito que nunca. Hay promesas que parecen estar en cámara lenta. Procesos que se alargan, metas que se postergan, sueños que se enfrían. Por eso, hoy el Espíritu pone en tu boca esta palabra, acelera. Y no es una exigencia egoísta. Es una súplica de alguien que ya entendió que solo Dios puede mover el tiempo a favor. Señor, si lo estás haciendo, hazlo en tu tiempo. Pero si el tiempo ha llegado, aceléralo. Es una oración que reconoce que no quieres adelantarte, pero tampoco deseas quedarte estancado por miedo o distracción. Acelera tu obra en mí, acelera mi sanidad, acelera lo que fue detenido por mis errores, pero que ya fue perdonado por tu gracia. Cuando tus palabras coinciden con su voluntad, el cielo responde. Y hay momentos donde el Espíritu Santo espera que tú pidas lo que ya ha sido decretado en el cielo. Acelera mis pasos, porque he estado caminando con carga. Acelera el cumplimiento, porque he estado esperando con fe. Acelera los procesos, porque ya aprendí lo que tenía que aprender. Cuando lo dices con fe, el tiempo deja de ser un enemigo. Porque el que creó el tiempo tiene poder para doblarlo a tu favor. No es impaciencia, es discernimiento. No es ansiedad, es fe activa. Porque hay bendiciones que están listas, pero esperan tu declaración. Y entonces llega una palabra que no solo toca el cuerpo, toca el alma, sana. Hay heridas que no se ven, pero duelen más que cualquier fractura física. Palabras que marcaron, traiciones que sangran por dentro, recuerdos que se clavan en el pensamiento cada noche. Y cuando ya no puedes más, el Espíritu te invita a decirlo, sana. Sana mis emociones, sana mi autoestima, sana el daño que causé y también el que recibí. Porque muchas veces estás bloqueado no por fuera, sino por dentro. El alma se inquieta, el corazón se cansa y la fe empieza a desgastarse en silencio. Pero cuando pides sanidad, no estás negando el dolor, estás entregándolo. Dios no ignora lo que callas.
Él ve más allá de lo que muestras. Y no solo quiere usarte, quiere restaurarte. Porque un corazón herido puede seguir adelante por un tiempo, pero un corazón sano puede conquistar lo que antes parecía imposible. No es solo Señor, quítame esto. Es, Señor, libérame del dolor que me ata. Sana mis recuerdos, sana mis relaciones, sana mi identidad. Porque la sanidad no es solo alivio, es libertad. Y cuando el Espíritu sana, no solo te repara, te prepara. Para amar otra vez, para confiar otra vez, para vivir con plenitud. Hoy es el comienzo de esa sanidad. Hay una oración que transforma la espera en misión, envíame. No es una palabra ligera, es una decisión espiritual profunda. Porque cuando dices envíame, estás declarando que no solo quieres recibir, sino que estás dispuesto a dar. Que no solo deseas respuestas, sino que quieres ser parte de la respuesta para otros. No se trata de un viaje físico, se trata de una disposición del corazón. Envíame a hablarle a alguien que necesita esperanza. Envíame a levantar al caído, a consolar al que llora, a mostrar que aún hay luz cuando todo parece apagado. Envíame, aunque no entienda todo. Aunque aún haya heridas. Aunque siga sanando. Porque el cielo no está cerrado. El cielo está esperando que hables el idioma correcto. Y a veces, ese idioma es la disponibilidad. Dios no busca perfectos, busca dispuestos. Y cuando tú le dices envíame, el Espíritu empieza a abrir caminos que no veías, pone palabras en tu boca que no imaginabas y te coloca en lugares donde tu historia puede sanar a otros. Tal vez no creías estar listo, pero cuando pronuncias esta palabra, algo cambia. Porque no estás diciendo úsame cuando yo esté bien, estás diciendo úsame desde donde estoy, con lo que tengo, con lo que soy. Y eso basta para que el cielo te diga, te escuché. Te enviaré. Y cuando has dicho todo, cuando has pedido guía, luz, rompimiento, apertura, confirmación, revelación, palabra, transformación, aceleración, sanidad y propósito, solo queda una declaración, estoy listo. No porque tengas todo bajo control, sino porque confías. Hoy no solo vas a orar, vas a declarar y no con tus fuerzas, sino con la guía directa del Espíritu Santo. Estoy listo no significa que no tengas miedo. Significa que aunque haya miedo, hay más fe. Que aunque haya dudas, hay obediencia. Que aunque no entiendas el camino completo, das el primer paso. Estoy listo para soltar lo que me retiene, para cerrar ciclos, para dejar atrás el dolor. Estoy listo para perdonar, para avanzar, para recibir. Estoy listo para lo que el cielo tenga para mí, incluso si no es lo que esperaba. Porque si viene de Dios, es mejor que lo que soñé. Pronunciar esta palabra activa tu espíritu. Cambia tu postura interior. Te alinea con el propósito eterno. Y algo se mueve, no afuera, sino dentro de ti. Lo que antes te asustaba, ahora te impulsa. Lo que antes te detenía, ahora te fortalece. Estoy listo no es el final. Es el principio. Porque cuando te alineas con la voluntad del Espíritu Santo, no hay bloqueo que no se rompa, no hay puerta que no se abra, no hay camino que no se ilumine. Estás listo y el cielo ya comenzó a moverse. Hay momentos en los que sentimos que oramos mucho, pero avanzamos poco. Que hay fe, pero no hay fruto. Que hay deseo, pero no dirección. Es allí donde el Espíritu Santo no solo quiere escucharte, sino enseñarte a hablar su idioma. Porque en el mundo espiritual, no todas las palabras abren los mismos caminos. Algunas tocan el cielo. Otras lo activan.
Las 12 palabras que hemos recibido no son fórmulas mágicas. Son llaves espirituales, palabras que, cuando se pronuncian con fe y convicción, no solo transforman tu oración, sino tu atmósfera completa. Cada una de ellas representa una actitud, una apertura, una disposición interior. No son solo sonidos. Son puertas. Y cada puerta se abre desde adentro, cuando decides alinearte con la voz del Espíritu y no con el ruido de la ansiedad. Guíame es rendición. Alumbra es claridad. Rompe es liberación. Abre es fe activa. Confirma es búsqueda de paz. Muéstrame es dependencia. Habla es intimidad. Cambia es transformación. Acelera es urgencia espiritual. Sana es restauración. Envíame es disponibilidad. Y estoy listo es entrega total. Cada palabra es una semilla. Y el Espíritu Santo es experto en hacer germinar lo que tú creías estancado. No se trata de repetirlas como una lista. Se trata de orarlas desde el corazón. De tomarlas como un compromiso. De declararlas en momentos donde parece que no hay salida. Porque cuando tus palabras se alinean con la voluntad de Dios, los cielos no se quedan quietos. Estas 12 expresiones pueden marcar un antes y un después en tu vida espiritual. No porque tengan poder en sí mismas, sino porque te conectan con quien tiene todo el poder. Hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes declarar diferente. Hoy puedes hablar con la certeza de que el cielo responde. Y si alguna de esas palabras te hizo temblar por dentro, es porque esa es la llave que estabas buscando. Ahora te invito a una poderosa oración. Espíritu Santo, hoy me detengo ante ti con humildad. No vengo a repetirte lo mismo, vengo a hablar desde lo más profundo de mi alma. He comprendido que no es solo orar, es declarar en tu idioma, alinearme a tu voluntad, activar lo que estaba dormido en mi interior. Por eso, ahora declaro con fe las 12 palabras que tú mismo sembraste en mi corazón. Guíame, porque sin ti estoy perdido. Alumbra, porque necesito ver más allá de mis miedos. Rompe, porque hay cadenas que no puedo destruir solo. Abre, porque hay puertas que tú y solo tú puedes abrir. Confirma, porque a veces dudo y necesito oír tu sí. Muéstrame, porque quiero caminar por lo que tú diseñaste para mí. Habla, porque tu voz es vida y dirección. Cambia, porque sé que necesito ser transformado desde adentro. Acelera, porque hay promesas que llevo años esperando. Sana, porque mis heridas ya no pueden seguir sangrando en silencio. Envíame, porque quiero ser útil en tus manos. Estoy listo, porque ya no me esconderé detrás del miedo. Hoy no solo las digo, las declaro en voz alta, porque mi atmósfera cambia cuando hablo desde el Espíritu. El cielo me escucha. El infierno tiembla. El bloqueo se rompe. Y el camino empieza a abrirse. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme a orar con poder, por revelarme el lenguaje que activa la promesa. A partir de hoy, mi oración tiene dirección, mi fe tiene fundamento y mi alma tiene propósito. Amén. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti sabía que necesitabas escuchar esto. Tal vez no sabías cómo expresarlo, pero sentías ese peso, ese cansancio de orar y no ver frutos, de dar y no recibir, de tocar puertas y que ninguna se abriera. Pero hoy algo ha cambiado. Hoy no solo escuchaste un mensaje, activaste un lenguaje nuevo. Porque lo que se rompe en lo invisible, se manifiesta en lo visible. Porque cuando declaras desde el Espíritu, lo que estaba detenido comienza a moverse. Y aunque todavía no lo veas con tus ojos,
el cielo ya comenzó a abrirse. No lo digo como motivación vacía, lo digo como una verdad espiritual. Hoy diste un paso de fe que tocó dimensiones que no imaginabas. Y cuando el cielo se abre, nada vuelve a ser igual. Caminarás distinto. Pensarás distinto. Orarás distinto. Porque no estás solo. El Espíritu Santo no es una teoría, es presencia real, y ya está trabajando en tu atmósfera, en tus relaciones, en tus decisiones, en tu corazón. No dejes que la duda robe este momento. No permitas que el ruido apague esta certeza. Hoy sembraste palabras vivas, y esas semillas darán fruto. Tal vez no en el tiempo que tú esperas, pero sí en el tiempo perfecto de Dios. Este fue tu altar. Este fue tu día. Esta fue tu señal. Y cuando vuelvas a sentir que todo está cerrado, recuerda que tienes 12 llaves en tu boca. Úsalas. Decláralas. Créele al Espíritu. Porque cuando habla su idioma, el cielo responde. Y hoy, ya comenzó a responder. Si esta palabra tocó tu vida, suscríbete ahora mismo. Y si crees que puede levantar a otros como lo hizo contigo, dale like, porque cada clic puede ser una semilla de esperanza sembrada en el alma de alguien más. Activa la campanita para no perderte los próximos mensajes y comparte este video con alguien que necesite una señal, porque a veces, una sola palabra puede ser el punto de quiebre que transforme toda una vida. Gracias por quedarte hasta el final, por abrir tu corazón, por permitir que Dios te hablara. Que la paz de Cristo llene cada rincón de tu vida, que su amor te envuelva como un manto y que su voz sea tu guía cada día. Ahora respira profundo, suelta el peso, descansa en su fidelidad y cree, aunque aún no veas el resultado, Dios ya está obrando. Y cuando decides confiar, la ansiedad pierde poder y la paz de Dios comienza a ocupar el lugar del miedo. Lo que viene será mejor de lo que esperas.